Bendiciones, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Mi nombre es Martín Barrientos. Bienvenidos a mi canal de Apologética. Y pues en esta preciosa noche tengo el privilegio de moderar un debate entre el hermano Carlos Ortiz y el hermano apologista católico Frankie Garcés. El tema, el bautismo en la Biblia. Así que vamos a darle la bienvenida a mi hermano Carlos Ortiz y tiene un minuto para presentarse. Buenas noches, hermano Carlos Ortiz. Bendiciones. Bienvenido. Sí, gracias. Pues la presentación es muy simple. Mi nombre es Carlos Ortiz. Tengo 40 años. Soy de la ciudad Neza, Estado de México. Vivo en Salt Lake City, Utah. Fui católico por 20 años. Ahora tengo 20 años como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hago renovaciones aquí y recientemente estoy poniendo un restaurante como una taquería y eso es lo que hago prácticamente. Bien, gracias al hermano Carlos Ortiz por su presentación. Ahora le vamos a dar paso a mi hermano Frankie Garcés con su minuto de presentación. Hermano Frankie, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano Martín. Pues es un placer estar con ustedes una vez más. Un saludo para mi hermano Carlos Ortiz, ya que vamos a tener un bonito compartir acerca del tema de el bautismo, si es correcto bautizar niños, si no es correcto. Para los que no me conocen, me llamo Frankie Garcés, soy apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Y bueno, pues esta tarde estaremos demostrando que la Iglesia de Jesucristo, en la iglesia cristiana, en la primera iglesia primitiva, pues practicaba el mismo bautizo que se practica hoy en la iglesia católica. Dios nos los bendiga, hermanos. Bien, bendiciones. Ahora vamos a... Déjenme poner el cronómetro para llevarles el tiempo. Va a iniciar el hermano Carlos Ortiz con sus 25 minutos de argumentación. Él puede utilizar los 25 o menos. Así que, hermano Carlos Ortiz, cuando usted me dé la señal, yo le inicio su tiempo. Bien. ¿Está listo? Ok. Bien, sus 25 minutos inician ahora. Ok. Se habla mucho sobre la ordenanza del bautismo, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias protestantes. Y está bien, porque es bueno que uno quiera averiguar qué es esta ordenanza, para qué es, quién la constituyó, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas personas que creen que un bebé debe ser bautizado. Sin embargo, en ninguna parte en la Biblia está registrado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, donde se haya bautizado a un bebé. Por ejemplo, Jesucristo y sus apóstoles nunca bautizaron a un bebé. Ahora, ¿para qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es para varias cosas. Primeramente es para el perdón de los pecados, ¿verdad? También el bautismo es para hacer un convenio con Dios. El bautismo es para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y finalmente el bautismo es para poder entrar al reino de Dios después de esta vida. Pero la pregunta es esta: ¿qué es lo que precede al bautismo? Bueno, lo preceden la fe en Jesucristo y el arrepentimiento.
ninguna persona va a estar o va a calificar para ser bautizada si no primeramente tiene fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Eso es lo que Jesucristo y sus apóstoles enseñaron. En Hechos 2:38, a ver, permítanme, voy a verificar la escritura. A ver. Un momentito, voy a mover mi teléfono para buscar la escritura. ¿Okay? Con esta nueva Biblia que tengo es complicado. Ok, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro le está diciendo a las personas: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro no le estaba hablando a los bebés, no, le estaba hablando a las personas adultas que podían, uno, creer en lo que él estaba diciendo. Dos, que debían tener fe en Jesucristo. Las escrituras son bien claras. Entonces, para terminar pronto con este asunto, lo cual no se le tiene que buscar 3 patas al gato sabiendo que tiene 4. El bautismo, 1, para el perdón de los pecados. En Hechos 22:16 habla de esto, que es para el perdón de los pecados. También en Hechos 2:38, como lo acabo de leer. 2, es para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, ahí está, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3, lo precede la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. En Marcos 16:16 dice bien claramente, y en Hechos 3:19 lo dice claramente: y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, un bebé no puede creer, ni tampoco puede arrepentirse de sus pecados. Ahora, la manera correcta de bautizar a una persona, ¿verdad?, es por inmersión. Acordémonos que la palabra bautismo deriva de una palabra griega que significa meter en un líquido o sumergir. En Mateo 3:16 lo especifica, en Marcos 1:10, en Juan 3:23, en Hechos 8:38 y mi favorita, Romanos 6:4. Entonces, yo no voy aquí a leerle lo que dicen cada escritura porque son escrituras que ustedes saben, que todos los que estudian la Biblia las conocen. No es necesario ir escritura por escritura, pero voy a leer esta, Romanos 6:4. Okay, un momentito, voy a buscarla rapidito, porque yo soy medio lento con las escrituras. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con él, o sea, Jesucristo, para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, dice, porque somos sepultados. Yo a veces les digo a la gente que no comparten mis creencias,
de que el bautismo debe ser por inmersión completamente en el agua, les hago esta pregunta, o les pongo un ejemplo. Les digo, supongamos que yo tengo un perro muere atropellado y te pido que tú lo sepultes. ¿Cómo lo harías? Bueno, pues cavo un hoyo, lo meto a la tierra y lo cubro con tierra. Perfecto. Eso significa sepultar. Y le digo, ¿qué pasa si tú solamente lo tiendes en el piso y le echas tierra en la cabeza? No, eso no es sepultar. Efectivamente, eso no es sepultar. Entonces, si recordamos qué significa la palabra bautismo, ¿verdad? Que deriva de una palabra griega que significa sumergir, entonces nos damos cuenta que todo bautismo, desde Adán hasta el día de hoy, debe ser por inmersión. La gente dice, es que en ese tiempo o en ese lugar no había agua suficiente para sumergirlo. Tenía que haber suficiente agua para haber bautizado a la gente. Debe ser sumergido. ¿Por qué? Uno, así lo demanda el mismo significado de la palabra bautismo. Dos, así lo especifica en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, con Jesucristo, para muerte por medio del bautismo. Entonces, aquí ya no hay nada más que exponer, ¿verdad? La doctrina de Cristo es bien simple, es clara, sencilla y directa. Ahora, muchos, ¿verdad? Dicen, no, ¿en cuál bautismo crees tú? ¿En el bautismo de Juan o en el bautismo de Jesús? Y yo les digo, pues si el bautismo no es de Juan, ni de ninguno de los apóstoles, la doctrina del bautismo es de Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista bautizó a las personas sumergiéndolas en el agua. Sin embargo, esa ordenanza no estaba completa. ¿Por qué? Porque todavía tenían que recibir el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo. Entonces fueron los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, ¿y qué hacían con las personas que ya habían sido bautizadas por Juan el Bautista? Bueno, los confirmaban miembros de la Iglesia de Cristo y les comunicaban el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Entonces, aquí no es de que, a ver, ¿en cuál bautismo crees? ¿En el de Juan o en el de Jesucristo? No, porque la ordenanza del bautismo no es de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago, sino de Jesucristo. Entonces, el don del Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos, tal como lo dice en Hechos 8, 14 al 17. Bueno, mis hermanos, no necesito más tiempo para exponer la ordenanza del bautismo, para qué es, para qué nos sirve, quién la construyó, cómo se debe hacer, quién la debe de efectuar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está expuesto. No existe alguien que va a poder refutar lo que he dicho. ¿Por qué? Porque lo que he dicho es correcto. Bien, señores, hasta aquí ya mi exposición en cuanto a la ordenanza del bautismo. De hecho, aquí tengo una foto, cómo Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista. ¿Está? Así es efectivamente como fue bautizado Jesucristo. Sumergido en el agua y sacado del agua. No porque Jesucristo haya tenido pecados, no, sino para cumplir con toda justicia. Entonces, cuando Jesucristo fue bautizado, fue sumergido, que representó su muerte, y cuando fue sacado del agua, representó su resurrección. Para nosotros, al ser sumergidos en el agua, representa el fin de nuestra vida pasada, y cuando somos sacados del agua, representa el comienzo de nuestra vida, comienzo de una nueva vida, como lo dice esta misma escritura, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, señores, el tiempo para Frankie Garcés. Gracias. Bien, el hermano terminó con 11 minutos, 30 segundos, terminó su exposición. Tenía 25 minutos, pero
puede tener 25 o menos, pero no más. Así es que él pues decidió utilizar nada más 11 minutos 30 segundos. Vamos a decirle al hermano Frankie que pues cuando usted me dé la indicación, yo le pongo a usted sus 25 minutos. ¿Ya está listo? Bien, hermano, inicie. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos al hermano y la doctrina que él trae. Que bueno, pues tiene gran parte, tiene muchísimas cosas que nosotros también creemos, como el perdón de los pecados, como la introducción, como o para formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para poder entrar al cielo, entre otras para la salvación, como lo dijo el apóstol Pedro. Pero hay una cosa muy importante, él nos mencionaba desde el principio que él pertenece a la iglesia de los santos de los últimos días, lo cual es la iglesia que se llama comúnmente como la iglesia mormón. Entonces, entre ellos tienen un bautismo muy peculiar, que él no mencionó, por supuesto. Ellos tienen un bautismo al que le llaman ellos un bautismo vicario, que es bautizarse por los muertos. Entre la práctica de ellos es que ellos pueden bautizarse en el nombre de su abuelito, de su papá, de su tío, y automáticamente, bueno, pues sus papás o su abuelito, la persona que ha sido bautizada, pues queda bautizada en la iglesia mormona. Después dicen ellos que eso no los obliga, eso no obliga a las personas por las que hayan sido bautizados, en este caso sus familiares difuntos, no quedan obligados a aceptar el bautismo. Dicen que ellos después, ya en el lugar donde les haya tocado, ya sea en el infierno, en el cielo, donde sea, ellos tienen la potestad de poder aceptar o rechazar ese regalo que se les ha otorgado a ellos. Esto lo podemos ver en la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, lo cual, bueno, pues ellos escudan con un texto de San Pablo, que no lo voy a mencionar porque obviamente no viene ni al caso, lo cual es que, por ejemplo, ellos nacen, su iglesia nace en 1830, pero ellos dicen que es la iglesia de Jesucristo, lo mismo que dicen la mayoría de los hermanos separados. Ahora, vamos a ir un poquito. El hermano nos decía que, por ejemplo, no existe una doctrina, vamos a ponerlo de esta manera, que avale el bautismo de los bebés. Dice él que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Primeramente, en el Antiguo Testamento no había bautismo, era la circuncisión, y en el Nuevo Testamento se menciona que fueron bautizadas familias enteras. Cuando hablamos de familias enteras, obviamente estamos mencionando a todos los miembros de la familia. El hermano nos citó Hechos 2:38 y 39 para decir es que Pedro le hablaba a los adultos y no le hablaba a los bebés. Dice él también que el bautismo es para la gente que cree, para los creyentes, para ser discípulos a una persona, pues es necesario el creer, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, si no me recuerdo, en las bodas de Caná, ¿sí? O Juan capítulo 2, ahorita lo voy a rectificar, en las bodas de Caná, después de haber hecho el milagro nuestro Señor Jesucristo, dice que él tenía a discípulos que no creían en él hasta después del milagro, pero ya eran sus discípulos. Entonces, para ser discípulo de Jesús, no es necesario que sea únicamente creyente. De hecho, tenemos varias citas bíblicas que nos habla la misma palabra de Dios, que los niños también creen en Jesucristo. Por ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 42, donde el Señor dice claramente, ¿no? El que haga caer a uno de esos pequeñitos que creen en mí, es mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo echaran al fondo del mar. También lo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 21, verso 16. Dice que los niños de pecho o los niños que aún maman también alaban a Dios. Entonces no es necesario preguntarle a un bebé si quiere ser bautizado. De hecho, tenemos una sombra del bautismo. Si el hermano ha estudiado un poquito la palabra de Dios, sabrá que hay muchas citas bíblicas que nos hablan del Antiguo Testamento, que fue la sombra o fue la prefigura para la doctrina que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo,
Tenemos a Colosenses capítulo 2, verso 17, tenemos Hebreos capítulo 9, verso 10, Hebreos capítulo 10, verso 1, tenemos ya en el Nuevo Testamento, también tenemos segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, Hebreos 8, 8, Hebreos 9, 15, Hebreos 12, 24, y etcétera. Tenemos muchísimas citas bíblicas que nos hablan del Antiguo Testamento como una sombra para la doctrina que ahora tenemos. En este caso, el hermano citaba a Hechos 2:38, diciendo que Pedro se refería a los adultos y no a los bebés. Bueno, la prefigura de eso lo tenemos en el libro del Génesis, capítulo 17, mi querido hermano, cuando el Señor le habla a Abraham a los 99 años para que todo su pueblo fuera parte del pueblo de Dios elegido. La circuncisión, mi querido amigo, la circuncisión es la sombra del bautismo o es la prefigura del bautismo. Y no lo voy a decir yo tampoco, lo voy a dejar que algunas confesiones protestantes, obviamente pues mucho más antiguas que la de este amigo, pues nos hablen acerca de todo esto. Por ejemplo, en la confesión de Habsburgo de 1530, en el artículo 9, las iglesias luteranas dicen de esta manera: el bautismo, enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos también que se debe bautizar a los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Y por eso que condenamos a los anabaptistas que rechazan el bautismo de los bebés. Esto lo dijo en 1530, el artículo 9, las iglesias luteranas. No solamente fueron ellas las que hablaron acerca del bautismo, también la confesión de Westminster 28, en las iglesias reformadas, dice de esta manera: no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan la fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes. Ahora, también tenemos otra confesión, por supuesto. Tenemos la confesión en el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 74 de las iglesias reformadas. Dice de esta manera: ¿se ha de bautizar también a los niños? Hace la pregunta y responde: naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como lo enseña de este pacto, como señal de este pacto, deben ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se tenía o como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento con la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el nuevo pacto. Y vuelve a mencionar como referencia Génesis capítulo 17, versos del 7 al 15. Mateo 19, 14, Lucas capítulo 1, verso 15, Salmo 20, 10, Isaías 44, 1 al 3, Hechos 2, 39, Hechos 10, 47, Génesis 17, 14, etcétera, y hace una mención de muchísimas citas bíblicas más acerca del bautismo. Ahora, vamos a ver esta confesión que hace la antigua confesión protestante, la confesión helvética, en el año 1566. Y todo esto es parte de la iglesia evangélica protestante, no estoy hablando de la iglesia católica. Nos oponemos a los anabaptistas, los cuales no aceptan el bautismo infantil de los niños, de los creyentes, pero según el evangelio, el reino de Dios es de los niños, y estos están incluidos en el pacto de Dios. ¿Por qué? Pues no deben recibir la señal del pacto de Dios. ¿Por qué no deben ser consagrados por el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que ya pertenecen a la iglesia y que son propiedad de Dios y de la iglesia? Igualmente desechamos las demás doctrinas de los anabaptistas que contienen pequeños hallazgos propios y contrarios a la palabra de Dios. Resumiendo, no somos anabaptistas y con ello no tenemos nada en común. La confesión helvética, antigua confesión protestante de 1566. Ahora, vamos a ir un poquito porque el amigo decía que el bautismo es instituido por Jesucristo, y lo cual es correcto, pero él decía que el bautismo es por su inmersión, lo cual es completamente equivocado, y de hecho él mencionó algo que es completamente errado. Él decía que los que habían sido bautizados por Juan Bautista, solamente después los mismos apóstoles les imponían las manos, y con eso recibían el Espíritu Santo.
Eso es completamente equivocado y se lo vamos a mostrar con la palabra de Dios. Primeramente, hay dos tipos de bautismo, el de Juan Bautista, que ese ya no existe, solamente por estos amigos que están equivocados. Lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el verso 11, dice claramente, vamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, verso 11. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para moverlos de la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo y no soy digno de llevar las sandalias. Él es quien los va a bautizar o a sumergir en el Espíritu Santo y en el fuego. Esto es lo primero. Hay un bautismo que era para la conversión, que es el de Juan Bautista, y después existe otro que fue el que instituyó nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No dice bautizando por los muertos, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no invocando a su abuelito ni a su tío. Ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, es claro. Ahí le vamos a tirar esta mentira donde dice él que los que ya estaban bautizados por Juan Bautista solamente se les imponía las manos y ya, recibían el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leerlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 1 y 2, dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, recorrida las provincias superiores de Asia, pasó por Efeso y encontró a algunos de los discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que abrazasteis la fe? O sea, después de que fueron bautizados. Al bautizarse abrazaban la fe. Lo dice el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Dice, entonces, dicen ellos, ni siquiera habíamos escuchado del Espíritu Santo. Pues, ¿con qué bautismo? Le replicó él. ¿Fueron bautizados? Con el bautismo de Juan, respondieron ellos. Aquí está el primer bautismo en agua, el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó al pueblo con el bautismo de penitencia, advirtiendo que creyesen en aquel que había de venir después de él, o sea, en Jesucristo. Oído esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, después de haber sido bautizados por Juan, recibieron el bautismo cristiano. El bautismo de Juan no era el bautismo cristiano, mi amigo. Recibieron después el bautismo de Jesucristo. Recordemos que Mateo 28:20 fue una institución de bautismo y fue después de la resurrección, mi amigo, no fue antes. Jesucristo se bautiza antes cuando empieza su misión. Entonces hay que tener un poquito de discernimiento ahí. Entonces, vamos a ir un poquito hablando sobre el bautismo como prefigura. El apóstol Pablo también nos mencionaba, de hecho el mismo apóstol Pablo nos da la razón en cuanto a las confesiones protestantes más antiguas, ¿no? Y nos decía obviamente que el bautismo es la nueva circuncisión de Cristo, lo dice en el libro de Romanos capítulo 2, eso claramente lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Sepultados con el bautismo, ¿sí? Recibimos la nueva circuncisión de Cristo, que es la nueva circuncisión, es el bautismo, como lo dice también el libro de los San Ireneo de Lyon, por ejemplo, en el año 130, ¿sí? Para no irme alargando mucho, dice, porque Jesucristo vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, ya sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés. Hacerse niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad, diciendo para ellos un modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes un ejemplo de santidad para el Señor. Esto es, San Ireneo de Lyon lo dijo en el año 130, que sabemos que fue discípulo directo del apóstol San Juan, y él mismo obviamente que escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente fue el que mejor escribió o el que más escribió del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a pasar ahora sí un poquito a lo que es ya un poquito la doctrina de la iglesia. De hecho, si este amigo quisiera responder o refutar algo de los padres o de la palabra de Dios, pues también queremos que nos muestre, por ejemplo, algún apóstol que
que haya bautizado invocando a sus ancestros, invocando a algún muerto, ¿no? Entonces, eso también sería una buena pregunta para el amigo, ya que su doctrina así lo enseña, y lo pueden buscar ustedes en la página directamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quién de los apóstoles bautizó por los muertos, invocando un muerto? Vamos a ver si a lo mejor nosotros estamos equivocados. No, nadie lo sabe, posiblemente nosotros estamos equivocados. Entonces, Génesis 17 nos habla obviamente de que a Dios Padre habla con Abraham a los 99 años, una persona adulta perfectamente capaz de poder tomar decisiones por sí mismo y de ser responsable de ellas al mismo tiempo. Entonces, él quiere hacer un pacto, el primer pacto de la Biblia, ¿sí? A este pacto, el Señor invita a Abraham a decirle que él quiere ser su Dios, quiere dirigir su vida, quiere él darle beneficios, darle dones, ¿sí? Y obviamente, pues, Abraham acepta, le dice contento, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero que tú seas mi Dios. Entonces, por ahí del verso 12, el mismo Señor le dice, pero no solamente tú vas a ser parte de mi pueblo, sino que también todo niño que nazca al octavo día debe ser circuncidado. La circuncisión no es el pacto, vamos a aclarar algo. La circuncisión no es el pacto, sino que es una señal que el mismo Señor le dio para que estuvieran conscientes de que ese pacto se había realizado. El pacto era la promesa que vendría un Salvador o el Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo. Simplemente la circuncisión era la señal de ese pacto para poderlos introducir al pueblo de Dios y poder obviamente darles sus beneficios y cuidarlos como sabemos que lo hizo nuestro Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, después de haber venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en la efusión de Pentecostés, obviamente el apóstol Pedro les está reprochando tanto a judíos como a paganos, les está reprochando que por ellos y por causa de sus herejías fue crucificado nuestro Señor y tuvo que padecer demasiado. ¿Les está hablando a quiénes? ¿A los bebés? No, por supuesto, les está hablando a los adultos, a los padres. Entonces, ellos, después de haber analizado las palabras y saber que estaban equivocados, de saber que habían cometido un grave error, le preguntan al apóstol Pedro, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer para remediar todo esto? Lo que el apóstol Pedro les dice, convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, el cual, ¿sí?, no es solamente para ustedes, sino también es para sus hijos. Cuando hablamos de que Él está hablando a los niños, Él está hablando a los adultos, para hacer la introducción al nuevo pueblo de Dios. Jesucristo, por supuesto, tiene un pacto nuevo. El pacto antiguo se termina con la caída de Jerusalén. El pacto antiguo se termina, ¿sí?, con la caída de lo que fue el templo de Jerusalén, se termina todo el pueblo judío, ahí termina la antigua alianza y da comienzo a la nueva alianza. La nueva alianza, la señal de introducción al nuevo pacto, como ya lo leímos también por los protestantes, es el bautismo. El bautismo solamente es la señal de introducción al nuevo pueblo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 27 y 28, dice que ya todo bautizado, ¿sí?, ha sido revestido de Cristo, y por eso ya es una iglesia universal. La iglesia o el pueblo antiguo de Dios era solamente conformado por judíos. Ahora, en el nuevo pueblo, ya no solamente de judíos y de hombres, porque la señal del pacto era únicamente por los hombres, eran circuncidados. Los hombres solamente pertenecían al pueblo de Dios. Las mujeres no tenían absolutamente ningún valor, sino estaba con su padre o con su marido, mientras no tenían valor alguno. Ya en el nuevo pueblo de Dios, por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas que esa iglesia nueva ya no es únicamente de judíos, ni de griegos, ni de esclavos, ni de libres, ni de hombres, ni de mujeres, ya es una iglesia completamente universal, ¿vale? Entonces, siendo una iglesia universal, ¿sí?, podemos decir que también los niños también tienen el mismo derecho
para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y el mismo apóstol Pablo nos da esa misma reseña. El amigo decía que el bautismo sirve para el perdón de pecados. Perfectamente, nosotros creemos que el bautismo es para el perdón de pecados, solamente que al amigo se le olvida que hay algo que se llama el pecado original, que lo menciona uno de los grandes sabios del Antiguo Testamento, en Salmo 51, verso 6, que dice que todos nacemos con la mancha del pecado original. Eso es algo que el hermano tiene que demostrarme, que obviamente no existía, ¿sí? Y que no hay pecado. Cuando uno nace, que uno no nace con pecado. Si el amigo va a decirme que el Señor Jesús dijo que dejen a los niños, porque ese es el... 5 minutos. Gracias, hermano. Si hermano me va a decir que Jesús dijo, dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces yo me atrevería a preguntarle si los niños son más santos y más del reino de los cielos que el Señor Jesucristo. Jesucristo se bautiza por obediencia, según Mateo 3. Por eso el profeta Juan Bautista trataba de impedirle el bautismo, diciendo, yo bautizo para conversión. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Señor Jesús le dice claramente, y es algo bien importante porque el Señor le dice, déjame, pues conviene que así cumplamos. Cuando se menciona la palabra cumplamos, es porque ya hay una ordenanza anterior a este bautismo. Ahora, el amigo decía que pues había que ser sumergidos bajo un líquido. Esa definición la sacó de su mente retorcida, porque si ustedes van incluso, si ustedes van a Wikipedia, así al más fácil, ya no les digo a la definición etimológica, sino al Wikipedia, se van a dar cuenta que solamente existe definición como sumergir o adentrarse, ¿sí? Lo cual el mismo Juan Bautista dijo, yo los bautizo en agua, o sea, yo los sumerjo en agua, pero viene alguien más poderoso que yo que los va a sumergir en el Espíritu Santo y en fuego. No menciona el elemento agua. Ahora, también dentro de la misma doctrina de la primera iglesia, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice otros padres de la iglesia que obviamente pues también mencionaban lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver qué nos decía el libro el libro de los orígenes, del año 230. Esto obviamente pues es parte de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los bebés, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los ministerios divinos, o sea, los apóstoles, sabían perfectamente que todos llevan la mancha del pecado original. Se debe ser lavado por el agua y por el espíritu. Esto lo dijo en el libro de Orígenes de Alejandría, en su comentario a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, también tenemos nuevamente que la misma iglesia primitiva también bautizaba a los niños. Ahora, todas y cada una de las citas bíblicas que ustedes van a encontrar acerca del bautismo de los adultos, ¿sí? Por ejemplo, Marcos 16:16, Hechos 2:41, Hechos 8:12, Hechos 8:36 con el eunuco, Hechos 19:4-5 y demás citas bíblicas donde se mencionan el bautismo de adultos, se van a dar cuenta perfectamente que es el bautismo de la gente que no conocía absolutamente nada de nuestro Señor y que querían entrar al pacto nuevo de Dios, o sea, a la iglesia de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, nos menciona que la iglesia es semejante al cuerpo humano. Así dice, como el mismo cuerpo tiene muchos miembros y no obstante su pluralidad, ¿sí? Y cada uno de los miembros son diferentes, así mismo es la iglesia de Jesucristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Diciendo que obviamente dentro de la iglesia, por supuesto, hay miembros tanto grandes como pequeños y si el cuerpo humano tiene miembros o huesos grandes, también tiene partes microscópicas y todas forman un solo cuerpo. No están trabajando en forma independiente. Asimismo es Cristo. Cristo dijo, la iglesia de Cristo se compone de miembros, ¿sí? Tanto grandes como pequeños. Y no existe, ni existirá
por lo menos dentro de la Biblia que se conocen ahora, no hay un solo texto donde diga que no es correcto bautizar a los bebés, que es imposible bautizar a los bebés, que es un pecado bautizar a los bebés. No existe. Y ojalá y que el hermano nos pueda apoyar con algunos testimonios de la iglesia primitiva, donde se invocaban a los muertos para hacer el bautismo, ¿no? Como lo hacen ellos, que nos enseñe que alguien o alguno de los padres de la iglesia primitiva, por supuesto, negó o rechazó rotundamente el bautismo de los niños, y que así lo enseñó la iglesia, porque pues obviamente nosotros no lo hemos encontrado. Ahora, la cita bíblica para terminar con esto ya, Romanos capítulo 6, versos 3 al 5, dice, o es que ignoráis, hermanos, que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bien. Vamos a darle espacio al hermano Carlos para que dé sus 15 minutos de refutación. Si así lo desea, pueden ser 15 o menos. Así es que usted me da la señal, hermano Carlos. Cuando esté listo. Bien, sus 15 minutos inician ahora. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien. Bueno. Les voy a explicar un ratito. No es cuestión para mí de refutar. No, realmente no es necesario, ¿verdad? Las personas van a escuchar las exposiciones y ellos son libres, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieran seguir? Nada más voy a tomar o a explicar unas cosas, unos puntos. Tengo 5 puntos. El punto número 1, hermano Frankie Garcés, no pertenezco a la iglesia de los santos de los últimos días. Número 2, no pertenezco a los mormones. Número 3, yo no dije bautizo de niños, sino de bebés. 4, yo no dije que los bebés deben ser bautizados para ser discípulos. 5, el tema no es el bautismo a favor de los muertos o por los muertos. Si quieren hablar de ese punto, con mucho gusto yo les explico todo el tema porque hay muchísima información, ¿verdad? Y si estuviera aquí el apóstol Pablo ahorita, les explicaba a él sobre esta ordenanza, él lo haría con muchísimo gusto y lo haría mucho mejor que yo. Pero ese no es el tema. Y por último, ¿verdad? No hay ninguna escritura en la Biblia, ninguna, ni en los escritos originales, donde uno de los apóstoles o Jesucristo haya dicho esto, que todos nacemos con la mancha del pecado original. Eso es falso. No existe el pecado original. No existe tal cosa. ¿Ok? El quien dijo estas palabras no era un bebé, era un adulto. Y lo decía como una forma de humildad, de decir, yo soy pecador desde el vientre de mi madre. Es como decir, yo soy orgulloso desde el vientre de mi madre. Un bebé nace sin pecados en un mundo de pecados. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Un bebé no puede pecar. No tiene la habilidad en reconocer entre el bien y el mal. Por tanto, no puede pecar. Tú le dejas un dulce en la mesa y le dices, hey, no te lo comas, porque si no, te voy a castigar. Te das la vuelta y el niño a los 5 o 10 segundos lo va a agarrar y se lo va a comer. Porque él no comprende, el bebé aún no comprende. Un niño
o niña de la edad de 8 años ya comprende entre el bien y el mal. Ya puede tener fe en Jesucristo, ya se puede arrepentir de sus mentiritas, de sus pecados, de robarle el dulce a su hermana, lo que sea. Un bebé no puede. Ahora, para terminar, lo diré otra vez y no espero que me lo crean. No, esto no, miren, la verdad no se basa en nuestra aceptación. O sea, Jesucristo no deja de ser Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, si nosotros no creemos en Él o lo aceptamos. No, si nosotros creemos en Jesucristo o lo aceptamos como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, o no, Jesucristo seguirá siendo el mismo. Su divinidad no cambia solo porque nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos. Lo aceptemos o no, creamos en Él o no, Jesucristo sigue siendo Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Punto. Ahora, no espero que me crean esto. Ahora, si me lo creen, qué bueno, porque entonces van a seguir un principio que es correcto. Juan el Bautista bautizaba en agua. Efectivamente, ese bautismo era válido. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y no les voy a leer las escrituras como pasó, porque ustedes lo saben. Juan el Bautista fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino. ¿Cuál camino? De la venida del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que Él trajera o autorizara a quién iba a bautizar por el poder del Espíritu Santo o el bautismo de fuego y de Espíritu Santo. En Hechos 8, 14, 15 al 16 está súper claro. Y aquí, como les digo, no hay que buscarle 3 patas al gato sabiendo que tiene 4. Así de simple, la verdad es bien simple. Dice, Hechos 8, versículo 14, 15, 16. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ok, ¿por qué Pedro y a Juan? Bien, porque ellos poseían el sacerdocio mayor o el sacerdocio de Melquisedec. Juan el Bautista solo poseía el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio menor. Él no tenía la autoridad para imponer las manos y comunicar el don del Espíritu Santo o bautizar a la gente por el poder del Espíritu Santo. No, él no tenía ese poder. Por eso es que solamente él bautizaba a las personas en el agua. Y dice en el 15, quienes habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen. No. A ver, sí. El 15 dice, quienes habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo? En el agua. ¿Quién los bautizó? Juan el Bautista. ¿De qué forma? Sumergidos en el agua y sacados del agua. Y en el 17 viene la clave. Dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces recibieron el bautismo de fuego y de Espíritu Santo. Efectivamente, lo que Juan el Bautista estaba declarando, que venía uno más poderoso que él y que los bautizaría por Espíritu Santo o por fuego. Él nunca dijo, ¿saben qué? No, ya no los voy a bautizar. ¿Por qué? Porque viene uno más poderoso que yo. No, él los bautizó. Él bautizó a la gente y les dijo que más adelante recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la ordenanza del bautismo fuera completa. Así de simple. Entonces, mis hermanos, por último, les voy a decir una cosa. Aquí tengo algo que me gusta mucho. A ver si lo pueden ver. Esto fue mi gafete como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo me uní a la iglesia en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el año 2000. Yo fui católico por 20 años, sé lo que es el Padre Nuestro, los rezos, en la cruz, de ceniza, en la frente, el agua bendita, no comer carne, sé todas esas cosas. Yo las practiqué. Tenía mi altar con mis santos y mis veladoras y mis flores. O sea, yo fui católico. Yo hice todas esas prácticas, yo lo practiqué.
Pero en Nueva York conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me uní a la iglesia. Y al año serví como misionero de la iglesia. Tuve 13 compañerismos o compañeros. Juntos con ellos bauticé a 97 personas, todas ellas católicas, entre hombres y mujeres y niños. Niños con edad de responsabilidad, de los 8 años en adelante. Regresé a la misión y sigo como miembro de la iglesia. He tenido muchos llamamientos en la iglesia. He sido misionero de barrio, he ayudado a los misioneros, he bautizado todavía a otras personas, las he como miembros de la iglesia. Recientemente confirmé miembro de la iglesia donde estoy con una niña de 8 años que vive aquí donde estoy viviendo, se llama Lexi. Tengo otro bautismo de una muchachita que también el mes que viene, el 27 de este mes, perdón, el 27 de este mes. El 27 de este mes, de septiembre. Entonces, miren, la verdad es muy clara, ¿verdad? Yo fui bautizado a causa de la ignorancia de mis padres. ¿Dónde fui bautizado? El bautismo de la Iglesia Católica no es válido y no es correcto en ningún sentido. 1, no deben bautizar los bebés. 2, no se les debe echar agua en la cabeza. 3, no tienen la autoridad del sacerdocio de Dios. 4, la Iglesia Católica no es la iglesia que Jesucristo constituyó en el meridiano de los tiempos. Esto es muy simple. La verdad es clara, sencilla y directa. Cuando Jesucristo constituyó su iglesia, lo hizo de una manera específica. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La Iglesia Católica no tiene ese orden. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, la verdad, como les digo, es súper simple, es súper sencilla. 5 minutos le quedan. Ya terminé. Gracias por su tiempo. Puedo escucharlos un rato más antes de irme. Bien, gracias al hermano Carlos Ortiz por sus 10 minutos de refutación. Ahora vamos a pasar al tiempo de mi hermano Frankie con sus 15 minutos de refutación. Hermano Frankie, cuando esté listo, yo le pongo sus 15 minutos. Bien, hermano. Bueno, primeramente el amigo empezó diciendo, yo no pertenezco a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no pertenezco a la Iglesia Mormona, pero en su presentación dijo que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en esos últimos minutos nos presenta una credencial de la Iglesia de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, o pertenece o no pertenece. Entonces, hay que tener un poquito, si vamos a decir una mentira, por lo menos hay que mantener la mentira. Perdón por interrumpir. Lo dije bien claro. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí no hay ninguna mentira. Gracias. No puede interrumpirme. Bueno, él dijo que ahora sí pertenece y empezando dijo que no pertenecía. Entonces, ahí está el video, lo pueden regresar un poquito más, ¿no? Entonces, vamos, el hermano bien, señores, viene y nos dice, nos da una cita de no estoy para mentiras, no estoy para sus mentiras, no estoy para sus mentiras, que pasen buenas noches. Perdone, hermano, perdone. Bien. Hermanos, nosotros vemos cómo son estas personas. No tenía argumentos. Y pues hermano Frankie, pienso de que se debería determinar, usted denos su parecer pues de estos rebeldes, ¿verdad? Por mi parte, pues intenté hacer bueno, termine usted con su tiempo. Él pues se fue, es un maleducado. Así que hermano, termine su tiempo. Él se corrió, así le vamos a poner al
al debate. Así que, hermano, continúe. Tiene 1 hora. Bueno, antes que nada, mis queridos hermanos, yo quiero pedirles una disculpa por la actitud del hermano, ¿no? Sabíamos, ya me habían advertido un poquito acerca de este amigo, ¿sí? Así es de que, pues ustedes lo acaban de ver. Les pido una disculpa nuevamente, pero ustedes vieron el video y ustedes lo escucharon de sus propias palabras. Él dijo que no pertenecía y después dijo que sí pertenecía. Entonces, dice el hermano que no hay pecado original, que eso es un invento, pero por ejemplo el libro de Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como por un hombre, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Génesis, esto lo vamos a referir con Génesis, capítulo, ay, me acaba de mandar mensaje este amigo Carlos, me vuelve a mandar el texto donde dice, no pertenezco a la iglesia de los santos de los últimos días, para que ustedes vean, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 3, verso obviamente 17 en adelante, donde son expulsados nuestros primeros padres Adán y Eva, y por tanto pierden la gracia, ¿sí? Con la que surgieron o con la que fueron creados, poder ver a Dios, hablar con Él cara a cara, caminar por Él todas las tardes, eso es la pérdida de la gracia. La consecuencia del pecado original es la pérdida de la gracia con la cual nosotros nacemos. Esa gracia se reinstaura en el momento del bautismo. Por eso, el ejemplo mejor para nosotros es Mateo capítulo 3, versos del 16 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza. Con ello, a nosotros, por tener el pecado original, teníamos las puertas del cielo completamente cerradas. Por eso en el Evangelio nos dice que al bautizarse Jesús se le abrieron los cielos. Pregunta, ¿Jesús necesitaba que se le abrieran los cielos para poder entrar a la presencia de Dios? No. Segunda, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Jesucristo acaso no tenía el Espíritu Santo? Por supuesto que sí lo tenía. Y por último, la voz del Padre que reconocía a Jesucristo como hijo verdadero. Este es mi hijo muy amado a quien me complazco. Pregunta, ¿acaso Jesucristo no era su hijo hasta que se bautizó? ¿No era su hijo amado? Por supuesto que sí. Esa es una enseñanza y un ejemplo para nosotros, para saber qué es lo que ocurre en nuestro bautismo. Se cae el pecado original y con ello se nos abren las puertas del cielo, se nos abre la gracia para poder entrar a la presencia de Dios mediante Jesucristo, obviamente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2:38 y 39, y por último, somos aceptados como hijos adoptivos, como lo dice Hebreos capítulo 12, ¿sí? Verso 12, ¿sí? 11 y 12. Jesucristo le llama hermanos a todos aquellos que han sido redimidos por él y somos hijos adoptivos del Padre. Entonces, es tan fácil. Ahora, ¿por qué a este amigo le dio pena decir que esto no estaba hablando, que no estábamos hablando sobre el bautismo de los muertos? Porque es lo que él practica, es lo que su iglesia practica, ¿sí? Y si él está hablando en contra de la iglesia católica porque bautizamos a los bebés, entonces yo tengo que mostrar los argumentos o la doctrina que él mismo enseña, la cual no quiso tocar en este debate. Entonces, mis queridos hermanos, pues a mí yo lamento mucho toda esta situación. Obviamente ustedes dieron este intento de debate, pero lamentablemente con personas poco preparadas, como este amigo, y yo solamente hablé de la iglesia primitiva prácticamente, no hablé mucho acerca de la doctrina de la iglesia, y lo poco que mencioné, con eso tuvo el hermano para poder, salir como ustedes lo vieron, ¿no? Primera de Corintios 15:21 también lo dice, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la gracia. Entonces, si por un hombre, Adán, pecó y por él todos somos constituidos pecadores, por obvio que los niños o los bebés que nacen también son instituidos como pecadores.
El amigo decía que no había ninguna cita donde diga que el bebé puede recibir el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, verso 41, el profeta Juan Bautista lo recibe en el vientre de su madre, Santa Isabel. Tenía 6 meses de edad, 6 meses de gestación, cuando recibe el Espíritu Santo y salta de gozo. ¿Cómo me dice que no hay un solo texto donde diga que un niño puede recibir el Espíritu Santo? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, pues hay mucho que hablar. Bueno, ustedes ya conocen la doctrina de la Iglesia Católica y obviamente ya no está el amigo para que aprenda. Entonces, pues yo voy a dar por terminado mi tiempo de refutación, que pues obviamente no, él solo se refutó y ustedes lo vieron. Entonces, mi hermanito, pues vamos a comentar un poquito de eso, ¿no? Me quedan 5 minutos. Ya, mi hermano, termine con el tiempo, hermano, porque el que debía ser enseñado, pues no pudo, ¿no? Hermano, si tiene los mensajes que nos muestre, los mensajes donde le hablaba feo, donde solo lo trataba de romano. Sí, de hecho sí, solamente que no sé si pueda yo compartir, déjenme ver a ver si puedo compartir la pantalla. Por detalles así, no me gusta a mí debatir con cualquiera, Sí, así es. porque estas personas, a mí me decían, hermano, que lo corrigiera, Sí. porque se burlaba, bostezaba. Pues la verdad, ahí solo lo que demuestra es la cultura de él, pero no son faltas de respeto para, tanto así como para llamarle la atención, sino Sí, claro. que decía un hermano, parece como que está centrado en un clavo, que no, Sí. que no guarda compostura. Bueno, hermano, no sé cómo compartir la pantalla porque estoy en móvil, no estoy en la computadora. Entonces, no sé cómo compartir la pantalla para que ustedes vean, por ejemplo, los textos. Que, bueno, Envíemelos a mí. que él me mandaba. Eran solo descalificativos. Los audios. No, las capturas de pantalla donde lo trata de romano. Bueno, él compartió bastante, compartió 10 minutos. Yo pensé que iba a compartir 2, porque a usted le había dicho que con 5 era suficiente. No, de hecho me dijo que para exponer la doctrina del bautismo solamente le bastaba 1 minuto y 2 minutos para refutar, así es de que él utilizaba 3 minutos para un debate. Entonces, yo prácticamente, bueno, solamente le di un poquito, algo solamente de los padres de la iglesia y un poquito de Biblia nada más. Este tema del bautismo yo lo he debatido en más de 3 horas, hermanos, 3 horas completas, hablando punto por punto, pero bueno, este amigo como creía que con 3 minutos le bastaba, yo creo que por eso salió, porque ya no pudo, ya se le acabaron los argumentos. De hecho, todos los argumentos de la refutación fueron hablando que él pertenecía y presumió su credencial. De hecho, bueno, pues si él quiere presumir credenciales, pues aquí está la mía, que me avala como apologeta de la Iglesia Católica, respaldado por mi sacerdote y mi obispo. Entonces, pues si de esa se trata, vamos a presumir todos, ¿no? Pero hermano, lea el mensaje. el último mensaje que me acaba de mandar cuando ahorita estaba yo exponiendo la refutación. No, el que está en la pantalla. Dice, lo que más me duele es que no dejó comer al hermano Martín. Sí, mi hermano, hombre, caray. Fíjense, el último, el último mensaje me dice, no pertenezco a la iglesia de los santos de los últimos días. No pertenezco a la iglesia de los mormones. Pregunta, ¿cómo se le llama a la iglesia de los santos de los últimos días? A la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Se le llama iglesia mormona.
Eso ustedes lo pueden ver perfectamente. Entonces, ahí claramente, ustedes lo vieron, aquí lo dijo en pantalla y al final de cuentas lo negó, primero lo negó y luego lo presume con su credencial. Entonces, bueno, disculpen hermanos por este intento de debate, que solamente, pues no fue debate, para mí no fue debate, para mí no es nada serio, no es, pero era necesario, ya que en las redes sociales, pues este amigo alardea diciendo que el católico es un ignorante, como ustedes aquí lo vieron. Yo fui católico por 20 años, pues no fue católico, ¿sí? No fue católico porque sigue de ignorante, peor aún porque ahora le han metido una doctrina de un bautismo que invoca a los muertos. A él cuando lo bautizan, invocan el nombre de su padre ya muerto, si es que ha muerto, o el nombre de su abuelo, y según ellos, sus abuelos o su padre ya queda bautizado por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ellos creen que allá donde esté, en el más allá, en la otra vida, ellos tienen la potestad de aceptar o rechazar ese bautismo que le han otorgado dentro de la iglesia mormona. ¿Se imaginan ustedes semejante burrada de doctrina? Por eso es que era necesario que yo mencionara que ellos practican ese bautismo. Ahora a él no le gustó, obvio que no le gustó, por eso no quiso hablar de su bautismo, por eso quiso hablar del bautismo de niños, pero yo tenía que hablar de su bautismo para que vieran que él es un mentiroso y que solamente habla lo que a él le conviene y lo que no lo oculta, como ahorita. Al principio, cuando él se presentó en el primer minuto, dijo: yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hermano, dice un hermano aquí, dice nombrar mormón a un miembro de esa secta es es ofensivo, dice. Así se les conoce, mi hermano. Ustedes pueden buscarla en cualquier página y se les conoce así. O sea, además, no es culpa mía que ellos se sientan ofendidos. Si de hecho por eso se llama mormón, porque ellos creen en el ángel morón y de hecho de ahí viene ese nombre. Y en el libro no dice libro de los santos de los últimos días, dice el libro de Mormón. Son conocidos como los mormones. Ahora, si se les ofende, pues ellos mismos se ofenden, hermano, porque ellos mismos sacaron el libro del Mormón. Así es. Entonces ellos mismos escriben sus libros y ellos mismos se ofenden con su propia literatura. Entonces, yo no tengo la culpa de eso, hermanos, ¿no? Sí, así es. Hermano, para la próxima busque a alguien que agarre tiempo largo, así me dejan comerme mi caviar. ¿Sabe qué fue lo único que no me agradó, hermano? Que no nos invitó. Usted está comiendo detrás de cámara y a nosotros ya nos deja con la boca seca. Es increíble, hermano, ¿eh? De verdad. Pues quiero mandar un saludito a todos mis hermanos que estuvieron conectados. Bien, hermano. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, la hermanita Rosa Araujo, el hermanito Análisis Bíblico, Lingüística Bíblica, el hermanito José El Oso, ¿no? El hermanito Rafael Antonio, el hermanito Jesús Di Benedetto, Luis R, el hermano José Peña, la hermanita Rosa Mendoza, el hermanito Israel Centeno, que también anda por aquí, el hermanito Franklin Aragón, por aquí anda también, el hermanito Franklin Aragón, Dios me los bendiga, Javi Jaramillo, a todos los hermanitos, Dios me los bendiga, gracias por haber estado con nosotros, lamento mucho esta situación, y eso que ya no me dejaron comentar sobre la fotografía que él mostró, porque yo le iba a preguntar quién le tomó la foto, si se la tomó el apóstol Pedro o se la tomó uno de los discípulos de Juan Bautista. Le iba a preguntar a ver quién le había tomado esa fotografía a Jesucristo, pero ya no me dio tiempo, pues ya no hubo oportunidad. A ver si para la próxima que debatamos con otro mormón, pues él sí nos puede dar información sobre la foto. Dice el hermano Franklin Aragón, cuando el mormón dijo que quería 2 minutos, no mentía.
Lo malo, hermano, fue la soberbia. Hubiera utilizado otra técnica, otra estrategia, pero ellos no se guardó, no se pudo aguantar. ¿Por qué? Porque él es así. Sus comentarios agresivos muestran que es así, y veíamos que se sentaba de un modo, se sentaba de otro. Hermano, quiero interrumpirle un poquito. ¿Cómo no, hermano? Mire, me acaban de mandar ahorita unas imágenes de unos comentarios que hizo ahorita el hermano, Carlos Ortiz, que me gustaría que lo mostrara en su pantalla, hermano. Realmente es bastante lamentable después de que hizo este papel. Mándemelo. Ahorita se lo mando, hermano. Realmente para que ustedes vean, realmente que cuando la gente, ya se lo acabo de mandar por Messenger, para que cuando vean ustedes que cuando la gente se queda sin argumentos o cuando la gente no está preparada, tiene que recurrir a esto. Le hice unos comentarios a una hermanita. Ahí está, hermanito. Vean ustedes el tipo de comentarios que tiene este amigo, y hasta abajo en los comentarios, dice unas palabras que francamente no son de cristianos. Él se hace llamar cristiano, él se hace llamar seguidor de Dios, ¿sí? Lamentablemente, esta gente, de verdad que hay que hacer mucha oración por ellos. Lamento mucho todo esto, lamento mucho a la hermanita a la cual le hizo estos comentarios. Me mandó esos comentarios, esas capturas por inbox. Y realmente es una pena. Yo le pido una disculpa a la hermanita y a todos ustedes, porque creo que no se merece, ninguno de ustedes se merece. Son vulgares todos, hermano. Así es. Todos los comentarios son vulgares, son asquerosos, todos los comentarios. Entonces, creo que ninguno de ustedes, tanto evangélicos como de hecho de la misma iglesia, ¿no? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y por supuesto ninguno de nosotros, merecemos este tipo de actitudes de estos personajes, sobre todo estas palabras, ¿no? Creo que si estamos hablando de Dios, tenemos que hablar con el Espíritu Santo por delante, ¿no? Porque llegar a un debate, por ejemplo, y empezar a decir mentiras, empezar a negar cosas y después afirmarlas, y después ya por privado, por lo oculto, empezar a insultar de esta manera, yo creo que demuestra gran parte lo que ha aprendido en su iglesia, en su denominación, ¿no? Entonces, pues es lamentable, y les pido una disculpa nuevamente. Así es. El debate, pues, usted lo trató con mucho respeto. Hasta mucho argumento le dio, porque él se creía, decía, esto es irrefutable. Esto nadie lo puede refutar. Y pues cuando se topó en pared y vio que sus argumentos eran de papel y son de lo que aprendimos hace muchos años y refutamos hace muchos años, entonces pues él dijo, ¿qué es esto? Y se agarró de algo que no fue ofensa, sino que es la verdad, es mormón. Usted no le llamó ladrón, no le llamó charlatán, no le llamó narcotraficante, no, mormón, y es un mormón. Así es. Así son conocidos. Dice el hermano Carlos Avilés, saludos Frankie, me gustaría verte en un debate con Rodrigo Vidal. Es otro que es del mismo calibre. Son gente que yo le he dicho a mi hermano Carlos Avilés que es pérdida de tiempo con este tipo de... Rodrigo Vidal es igual. Es igual y pues no vale la pena.
Lo bueno es que quedó desenmascarado, que no tenía argumentos. Mostró una foto de Jesús. Esta es la foto del bautismo de Jesús. No sé de qué fotoestudio se lo habrán tomado. Yo se le iba a comprar, hermano, esa foto es una reliquia. Le iba a decir que me la mandara por inbox, cuánto quería por ella. Entonces, se me hace raro que un mormón se atreva a querer, pues, a querer debatir. Y qué bueno que este personaje esté fuera de la iglesia, porque es un vulgar. Y si estuviera en la iglesia y con ese vocabulario, a mí me diera vergüenza. Sí, sí, por supuesto. Me diera vergüenza. Así que gracias a los hermanos que han estado en este. Y él dijo, habló de que Juan no podía imponer las manos. Solo Pedro dijo, solo Pedro y Juan parece que dijo, porque tenían el sacerdocio mayor. No, y iba yo a terminar con eso, porque él había dicho que Juan Bautista tenía el sacerdocio de Aarón, y yo le iba a preguntar, si por eso Juan se fue al desierto, porque obviamente rechazó el bautismo que le tocaba, el ministerio del sacerdocio que le tocaba por herencia de parte de su padre Zacarías, y él no lo aceptó, él nunca fue mencionado como sacerdote, él por eso se fue al desierto porque tenía una misión especial de parte de Dios, no era el sacerdocio, él nunca fue sacerdote, entonces eso lo iba a dejar hasta el final, pero bueno, pues ya no me dio la oportunidad. Aunque no ejerciera, pero él tenía la vivencia de ver que las abluciones eran rociamientos, ¿verdad? Por ser de casta sacerdotal, como nosotros vemos que usaban vasijas o tinajas, lo que vemos en San Juan 2:6, que ahí tenían, esas eran para las abluciones. Él era testigo de todas las abluciones que se daban de los sacerdotes, porque su padre era sacerdote. Él lo rechaza, ya ejerce como el precursor de Cristo, pero lo que yo voy, que este personaje, él bautiza, entonces, ¿qué sacerdocio tiene él? ¿Quién lo nombró a él? ¿Y sería el sacerdocio mayor o el sacerdocio menor que tiene él? Así es, ¿Verdad? porque si el mismo Juan Bautista no tenía la potestad de imponer las manos o de bautizar, y solamente Pedro y Juan sí por tener el sacerdocio mayor, entonces él también tiene el sacerdocio mayor. ¿Será que él también le fue heredado de parte del apóstol Pedro y Juan el sacerdocio mayor para ejercer el ministerio? ¿O? Hermano, allí le han puesto un comentario. A ver. Lo voy a leer porque me pareció gracioso. Dice el hermano Anthony Franco, dice, ¿qué pasó, hermanos? Vine para ver el debate y ya terminó. Me hace recordar las peleas de Mike Tyson que esperaba meses y duraban segundos. Bueno, estuvo bueno, hermano. Un knockout. Bien, entonces para el día de mañana vamos a estar voy a tener de invitado a mi hermano Mónico Vázquez compartiendo el tema si la salvación se puede perder o no. A las 6 de la tarde, hora del Salvador, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Hermano, y dice una hermana acá, él se molestó porque él no soportó que le dijeran mormón porque él es santo de los últimos días. Entonces, no, él es santo, intachable. Por eso, sí, tenía razón. Usted le quitó el santo. Sí, sobre todo con esas palabras de testimonio que acaba de dar, de que nos mandó la hermanita, sí, sobre todo es un gran santazo. Ya yo creo que ya la iglesia debe de canonizarlo y canonizarlo en vida para que pues no se le pierda el título. Hermano, ahí le escriben. Apologética TV, mi hermanito, pues ya llegó usted tarde, hermano. El debate fue un debate flash, un debate express, o sea que
ya terminó, mi hermano. Aquí está el saludo que mandó. Híjole, no alcanzo a verlo, hermano. No alcanzo a leerlo, se ve un poco borroso. Quizás porque está sobre negro. Sí, realmente, no sé. Aquí sí. Hágale un poquito más para atrás. Oh, sí. Y así es. Ahí están los comentarios del amigo Carlos Ortiz, miren. No es mentira, ustedes pueden verlo claramente. Suba el teléfono un poquito, hermano, para que se vean los comentarios de abajo. Ahí está, miren. Ahí está. Mire, ahí está. Así es de que ya se le pagó eso. Así es de que ese es la espiritualidad del amigo Carlos. Pero bueno, pues hay que hacer mucha oración por él. Todavía no es tarde. El mismo Señor lo puede llamar nuevamente a la conversión y pues posiblemente, que es lo que el Señor quiere, que se convierta y ojalá que lo haga pronto. Lea ese comentario. Mormón de este último día corrió a pedir ayuda al ángel Moroni. Uy, mi hermano, y si le manda esos anteojos que tenía Joseph Smith con el que traducía ese libro mágico de hojas doradas, no, pues hermano, entonces estamos terminados todos. Lástima que solamente cuando se terminó de transcribir ese libro al castellano, al inglés, se vino el ángel y se llevó los lentes y se llevó también el libro, lástima. Sí, bien, fue de provecho, porque se vio, eso nos pasa todos los días, hermano. Así es. Eso nos pasa todos los días. Si, bueno, tuviera las capturas de todo lo que me han dicho, de lo que me dijo, Hugo Albornoz inbox, hablando de perro y chancho, es antes de que saliera a la palestra Zúñiga. Y tantas cosas, una pastora igual, unas grandes palabras que me dijo. Entonces, eso nos pasa todos los días cuando estamos en Messenger. Anda uno que se pone Miguel Mujía. Oh, sí. Es vulgarísimo como él solo. Así es que eso nos pasa, ¿verdad? Pero por eso es que no me gusta debatir con cualquier persona porque al final no tienen vergüenza y terminan dando espectáculos. Pero bien, gracias hermano Frankie. Intenté hacerlo lo mejor. Mis disculpas porque estaba con el bocado en la boca. Yo dije en 5 minutos termino de comer y cuando empieza a ver, se fue. No, al contrario, hermanito, muchísimas gracias por haber aceptado que el debate fuera en su canal y aceptar usted que sea el moderador. Pues muchas gracias y también le pido una disculpa porque, bueno, pues este comportamiento de este amigo, pues obviamente mancha dentro de lo que se aprendió o lo que no se aprendió, pues mancha también un poco el evento, ¿no? Siendo que es un evento de un compartir, de hablar sobre la palabra de Dios y obviamente pues ya cuando suceden este tipo de cosas, pues se mancha el nombre de nuestro Señor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y una disculpa también, hermano, a usted. Y pues adelante, no hay otra. Es una página más que ya pasó, entonces hay que seguir adelante. Así es. Hermano, mándele un mensaje a Carlos Ortiz. Un mensaje a Carlos Ortiz, ¿verdad? Después que pasó esto, ya en frío, un mensaje, pues, él que dice que fue católico, mándele un mensaje, ¿verdad? Un consejo.
Sí, así es. Ahorita no lo pienso hacer porque ahorita está discutiendo con la hermanita, entonces ahorita todavía está muy caliente, su cabeza está muy caliente, sabemos que cuando suceden esas cosas, pues no es el Señor el que les inspira, ¿no? Uno cuando está seguro y cuando uno está en compañía del Señor, pues está en total calma, en total tranquilidad, pero cuando no, se mantienen inquietos, se mantienen con desesperación, se mantienen como lo vimos con el hermano, ¿no? Bostezando. También hizo lo mismo Ángel Regalado en el debate que tuvimos. También se mostró inquieto, se paraba, se movía, se aventaba su traguito para aguantar, para darse valor. Entonces, pues sabemos que ellos son así, ¿no? Entonces ahorita pues no voy a mover nada porque pues es capaz de que se desata todavía más, entonces lo voy a dejar que se le enfríe la cabeza y pues le voy a mandar unos mensajes, unos audios para pues tratar de que eh, analice lo que ha hecho, ¿no? Y realmente, pues si realmente cree en Dios, pues que dé eh, un mejor testimonio del que dio este día, ¿no? Bien, yo le voy a mandar un mensaje a Carlos Ortiz. Hermano, te han engañado. Sabemos de que para el que está en oscuridad, cuando sale a la luz, no ve, porque la luz le va a afectar. Entonces, a él ahora se le mostró la luz y la rechazó. Invitarle a estudiar, que se quite el prejuicio y esperamos que más adelante él, pues, abra su corazón y deje entrar a Jesús y que no rechace la verdad, porque la historia está ahí, de dónde vienen los mormones, y él ha caído en una de las más bajas categorías del sectarismo. Así que invitarlo pues a Carlos Ortiz a estudiar en verdad, si aprecia su alma, a estudiar y no permanecer en engaño. Él nunca fue católico. Mantener una mesa con figuras no es por eso yo soy católico, no, eso lo hacen los que lo venden, Así es. las imágenes, y tener una religiosidad no apegada a la iglesia, a las ordenanzas de la iglesia, es estar pues engañándose a uno mismo. Invitarle a estudiar, porque realmente los que hemos de alguna manera estado dentro del protestantismo, pues hemos dejado eso por lo mejor, ¿verdad? Invitarlo a, pues entendemos que se sienta herido ahorita. Antes, hermano Frankie, antes del debate tuvimos una charla amistosa con él Así es. y pues lo que a él le duele es no tener argumentos para defender sus engaños y por eso actuó de esta manera. Lo que hay en su corazón es feo. Eso se llama traje viejo. Yo tuve ese traje viejo con vulgaridades, pero ese traje quedó aventado cuando yo llegué pues a la iglesia y pues quedaron las mañas, quedaron las vulgaridades, quedaron atrás. Eso que está dando no es de cristiano. Ese testimonio no es de cristiano. Sí, es correcto. Y es como decía el Ah, apóstol Pablo, que nosotros debemos mantener en el evangelio que ellos nos han enseñado y por el cual somos salvados. Y es que lo mantenemos firmemente como Él nos los enseñó, como los apóstoles nos lo enseñaron. De lo contrario, pues habemos creído en vano. Nuestra fe, podemos decir que tenemos una fe inmensa en nuestro Señor, pero si hacemos lo contrario al evangelio que nos dejaron los apóstoles, que el Señor nos dejó a través de los apóstoles, entonces es una fe vana, porque realmente no va a haber salvación ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto para que, pues, si a un hermanito de la misma iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días
va a haber este debate o lo está viendo, pues para que se dé cuenta realmente que realmente no es la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia primera no practicó el mismo bautismo que ellos están practicando, las mismas doctrinas o creencias, no son las mismas. Y lo acabamos de demostrar, solamente di unos cuantos, tres testimonios solamente de la iglesia primitiva. Incluso di 3 testimonios de la misma iglesia protestante, de las mismas iglesias reformadas, que avalan también y también están de acuerdo con el bautismo de los bebés y rechazan completamente a todos los que no aceptan el bautismo de los niños porque es la creencia y la doctrina que viene desde Jesucristo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Así que por nuestra parte, gracias hermanos a los que están en vivo. Nuevamente, invitarles para el día jueves, para el día de mañana voy a tener de invitado al hermano Mónico Vázquez. Él va a compartir el tema si se pierde la salvación. El día viernes voy a estar dando mi testimonio en el canal Apologética TV. Y el sábado voy a tener en mi canal de invitado al hermano Ricardo Noriega. Él va a estar dando el tema, el primado de Pedro. Va a ser a las 7 de la noche, hora del Salvador. Y el del hermano Mónico, que va a ser el día de mañana, va a ser a las 6 de la tarde, hora del Salvador, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Así es que gracias a todos, pues, los que han estado acompañando en esta transmisión, pues vamos a ir terminando ya. Fue una experiencia nueva en mi canal. Pues aquí no nos espanta nada. Esto nos pasa pues en las redes todos los días. Y pues no tenga pena, hermano Frankie, pues para eso estamos, ¿verdad? Lo bueno es que, como dice la palabra de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así como ha puesto el hermano Francisco Avilar, los demonios Francisco Avelar también ha puesto, los demonios también creen, pero corren, dice. Sí, así es, así es. Pues muchas gracias hermanos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos, hasta la próxima. Cuídense mucho, que descansen.